Henry James, la lección del maestro. 1. Le habían informado de que las señoras estaban en la iglesia, pero eso quedó corregido por lo que vio al llegar a lo alto de los escalones. Bajaban desde una gran altura en dos brazos, con un giro circular de efecto muy encantador, ante el umbral de la puerta que dominaba el inmenso césped desde la larga y clara galería. Tres caballeros, en la hierba, a distancia, estaban sentados bajo los grandes árboles, pero la cuarta figura no era un caballero. La figura del traje carmesí, que formaba una mancha tan viva, tan como toque de color en medio del fresco y denso césped. El criado había llegado hasta allí con Paul Aubert para enseñarle el camino y le había preguntado si deseaba ir primero a su cuarto. El joven declinó ese privilegio, no teniendo desorden que reparar tras un viaje tan corto y cómodo, y deseando tomar posesión inmediatamente, con una percepción general de la nueva escena, tal como solía. Se quedó allí un poco con los ojos puestos en el grupo y en la admirable imagen, los amplios terrenos de una vieja casa de campo junto a Londres, lo cual hacía mejor, en un espléndido domingo de junio. ¿Pero esa señora quién es?, dijo al criado antes que se fuera. Creo que es la señora St. George, señor. La señora St. George, la esposa del distinguido... Entonces Paul Aubert se detuvo dudando si el lacayo sabría. Sí, señor. Probablemente, señor, dijo el criado, que parecía desear insinuar que una persona que estaba en Summersoft sería naturalmente distinguida, al menos por matrimonio. Sus maneras, sin embargo, hicieron al pobre Aubert sentirse por el momento como si él mismo no lo fuera mucho. ¿Y los caballeros?, preguntó. Bueno, señor, uno de ellos es el general Francourt. Ah, sí, ya sé. Gracias. El general Francourt era distinguido, no había duda de eso, por algo que había hecho o quizás ni siquiera había hecho. El joven no podía recordar cuál de las dos cosas. Hacía unos años en la India. El criado se marchó, dejando las puertas de cristales abiertas hacia la galería, y Paul Aubert se quedó en lo alto de la amplia escalinata doble, diciéndose que el sitio era estupendo y prometiéndose una grata estancia, apoyado en la balaustrada del hermoso hierro antiguo, que, como todos los demás detalles, era de la misma época que la casa. Todo formaba unidad y hablaba con una sola voz, una matizada voz inglesa de la primera mitad del siglo XVIII. Podía haber sido la hora del servicio religioso en un día de verano, en el reinado de la reina Ana. El silencio era demasiado perfecto para ser moderno. La proximidad contaba tanto como la lejanía y había algo tan fresco y sano en la originalidad de la gran casa apacible, cuya extensión de hermoso ladrillo, libre de enredosas plantas trepadoras, como una mujer de tez extraordinaria desdeña un velo, era rosada, más que roja. Cuando Paul Aubert advirtió que los de debajo de los árboles se daban cuenta de él, se volvió atrás por las puertas abiertas hacia la gran galería que era el orgullo de la casa. Atravesaba la mansión de un lado a otro y parecía una alegre avenida tapizada hacia el otro siglo, con sus colores claros, sus retratos y cuadros fácilmente reconocidos, la porcelana azul y blanca en sus vitrinas y los pálidos festones y rosetas del techo. El joven estaba ligeramente nervioso. Eso formaba parte en general de su temperamento en cuanto estudioso de la buena prosa, como su dosis de inquietud de artista, y había una especial emoción en la idea de que Henry St. George pudiera ser miembro del grupo. Para el joven escritor, él había seguido siendo una elevada figura literaria, a pesar del más bajo nivel de producción a que había caído después de sus tres primeros grandes éxitos, y de la relativa falta de calidad de su obra posterior. Había habido momentos en que Paul Aubert casi derramó lágrimas por ello, pero ahora que estaba cerca de él, nunca le había conocido, solo tenía conciencia de la bella fuente original y de su propia inmensa deuda. Después de dar un par de vueltas por la galería, volvió a salir y bajó por la escalinata. No estaba más que escasamente provisto de cierto atrevimiento social. Eso era realmente una debilidad en él. De modo que, consciente de no conocer a las cuatro personas a lo lejos, se permitió un movimiento en el cual estaba hasta cierto punto a salvo,
entendiendo que no parecía necesariamente comprometerle en un intento de unirse a ellos. Había en eso una bella torpeza inglesa. Él también lo notó al derivar vagamente y de modo oblicuo a través del césped, como para tomar una línea independiente. Por fortuna hubo una sencillez no menos bellamente inglesa en el modo como uno de los caballeros se levantó al fin e hizo ademán de acercársele, con aire de conciliación y tranquilizamiento. A esa indicación respondió al instante Paul Aubert, aunque sabía que el caballero no era su anfitrión. Era alto, erguido y entrado en años, y tenía un rosado rostro sonriente y un bigote blanco. Nuestro joven se reunió a medio camino con él, que rió, diciéndole: Lady Watermouth nos dijo que venía usted. Me pidió que me ocupara de usted. Paul Aubert le dio las gracias. Le cayó bien enseguida, y con él se encaminó a donde estaban los demás. Se han ido todos a la iglesia, todos menos nosotros, continuó el desconocido mientras andaban. Estábamos aquí sentados. ¿Está tan bonito? Aubert asintió que en efecto estaba muy bonito. Era un sitio delicioso. Indicó que no había estado nunca allí. Era una impresión encantadora. Ah, ¿no había estado aquí nunca? Dijo su acompañante. Es un sitio agradable, no hay mucho que hacer, ya sabe. Aubert se preguntó qué querría hacer. Le parecía que él mismo estaba haciendo mucho. Para cuando llegaron junto a los demás, había adivinado que su introductor era un militar, y tal era la tendencia de la imaginación de Aubert, eso le hizo aún más simpático. Por naturaleza tendría pasión por la actividad, por acciones muy diversas, de esa pacífica escena bucólica. Sin embargo, tenía tan buen carácter que aceptaba esa hora sin gloria en lo que valiera. Paul Aubert la compartió con él y con sus acompañantes durante los siguientes 20 minutos. Los otros le miraban, y él les miraba sin saber bien quiénes eran, mientras la conversación seguía sin iluminarle mucho en cuanto a de qué se trataba. En realidad no era sobre nada en especial, y divagaba, con casuales pausas que no venían a cuento, y breves vuelos bajos entre nombres de personas y lugares, nombres que, para él, no tenían gran poder de evocación. Era todo sociable y lento, como resultaba justo y natural en una cálida mañana de domingo. Aubert dedicó su primera atención al asunto, considerando privadamente de si uno de los dos hombres más jóvenes sería Henry St. George. Conocía a muchos de sus coetáneos distinguidos por sus fotografías, pero daba la casualidad de que nunca había visto un retrato del gran novelista descarriado. Uno de los caballeros quedaba fuera de cuestión, era demasiado joven, y el otro apenas parecía lo suficientemente listo, con tales ojos suaves y sin discriminación. Si esos ojos eran los de Saint George, el problema ofrecido por las partes mal reunidas de su genio resultaba aún más difícil de resolver. Además, la actitud del personaje que los poseía respecto a la señora del traje rojo no era tal como podía ser natural respecto a su mujer, incluso en un escritor acusado por algunos críticos de sacrificar demasiado a las maneras. Finalmente, Paul Aubert tuvo la sensación indefinida de que si el caballero de los ojos nada visionarios llevaba el nombre que había hecho latir su corazón, también tenía unas contradictorias patillas convencionales. El joven admirador de la celebridad nunca había visto en visión mental ese rostro en un marco tan vulgar. Le habría dado señal de reconocimiento o amistad, sabría algo de Ginistrella, habría deducido al menos que esa reciente obra novelística había impresionado a los entendidos. Paul Aubert tenía miedo de ser groseramente orgulloso, pero le parecía que su conciencia de sí mismo no se excedía demasiado al pensar que el ser autor de Ginistrella constituía cierta identidad. Su amigo, de aire militar, le resultaba suficientemente claro, era Francourt, pero también era el general, y dijo a nuestro joven amigo al cabo de unos momentos que acababa de volver de 20 años de servicio fuera del país. ¿Y piensa usted quedarse en Inglaterra?, preguntó Aubert. Ah, sí, he comprado una casita en Londres. Espero que le gustará, dijo Aubert mirando a la señora St. George. Bueno, una casita en Manchester Square. Hay un límite para el entusiasmo que eso inspire. Ah, quería decir estar otra vez en casa, estar en Londres. A mi hija le gusta, eso es lo principal. Le gusta mucho el arte y la música y la literatura y toda esa clase de cosas.
Lo echaba de menos en la India y lo encuentra en Londres o espera encontrarlo. El señor St. George ha prometido ayudarla, ha sido muy bondadoso con ella. Se ha ido a la iglesia, también eso le gusta, pero volverán todos dentro de un cuarto de hora. Tiene que permitirme que le presente a ella. Se alegrará tanto de conocerle. Estoy seguro de que ha leído hasta la última palabra que ha escrito usted. Me encantará. No he escrito muchas, dijo Obert, que notó sin ofensa que el general era por lo menos muy vago en cuanto a eso. Pero se preguntó un poco por qué, puesto que expresaba esa disposición amistosa, no se le ocurría pronunciar la palabra que le pusiera en relación con la señora St. George. Si era cuestión de presentaciones, la señorita Francoeur, al parecer, era soltera, estaba muy lejos, mientras que la esposa de su ilustre confrère estaba casi entre ellos. Esta señora le pareció a Paul Aubert una mujer muy bonita, con un sorprendente aire de juventud y una elevada elegancia de aspecto que, apenas podía decir por qué, le resultaban una suerte de mistificación. Saint George, sin duda, tenía pleno derecho a una mujer encantadora, pero él, por su parte, jamás habría tomado esa importante mujercita del agresivo traje parisino por la compañera doméstica de un hombre de letras. Esa compañera, en general, él sabía que estaba lejos de presentarse en un único tipo. Su observación le había enseñado que no era habitual ni necesariamente temible, pero jamás la había visto parecer tanto como si su prosperidad tuviera fundamentos más profundos que una mesa de despacho manchada de tinta y cargada de galeradas. La señora St. George podía haber sido la esposa de un caballero que llevara libros en vez de escribirlos, que dirigiera grandes asuntos en la City y quisiera mejores tratos que los que hacen los poetas con los editores. Con eso, ella aludía a un éxito más personal, como si hubiera sido el producto más típico de una época en que la sociedad, el mundo de la conversación, es un gran salón con la City por antecámara. Hubert la juzgó al principio como de unos 30 años. Luego, al cabo de un rato, se dio cuenta de que estaba mucho más cerca de los 50. Pero ella escamoteaba, no se sabía cómo, los 20 años, solo se los veía en un raro atisbo, como el conejo en la manga del ilusionista. Era extraordinariamente blanca y todo lo suyo era bonito. Ojos, orejas, pelo, voz, manos, pies, a los que su cómoda postura en la butaca de mimbre daba gran publicidad, y las numerosas cintas y adornos de que iba cubierta. Parecía como si se hubiera puesto su mejor ropa para ir a la iglesia y luego hubiera decidido que era demasiado buena para eso y se hubiera quedado en casa. Contaba una historia un tanto larga sobre la desastrada manera como Lady Jane había tratado a la duquesa, así como una anécdota en relación con una compra que había hecho en París, volviendo de Cannes, para Lady Egbert, que nunca le había reembolsado el dinero. Paul Aubert sospechó una tendencia a pintar a la gente grande en tamaño mayor que en la vida real, hasta que se dio cuenta del modo como trataba a Lady Egbert, que era tan subversivo que le tranquilizó. Se daba cuenta de que la habría entendido mejor si hubiera podido mirarla a los ojos, pero ella apenas le miraba. Ah, ahí vienen todos los buenos, dijo por fin. Paul Aubert vio a lo lejos el regreso de los que habían ido a la iglesia, varias personas en grupos de 2 y de 3, avanzando en un cabrilleo de sol y sombra, al final de una amplia perspectiva verde formada por la hierba horizontal y las ramas arqueadas sobre ella. Si pretende usted implicar que nosotros somos malos, protesto, dijo uno de los caballeros, después de hacerse uno agradable toda la mañana. Ah, si le han encontrado a usted agradable, exclamó la señora St. George sonriendo, pero si nosotros somos buenos, los otros son mejores. Entonces deben ser ángeles, observó el general. Su marido era un ángel, por el modo como se marchó cuando usted se lo pidió, dijo la señora St. George, el caballero que había hablado primero. ¿Cuándo se lo pedí? ¿No le hizo usted ir a la iglesia? Nunca le he hecho hacer nada en mi vida, salvo una vez que le hice quemar un libro malo. Eso es todo. Ante su "eso es todo", Paul prorrumpió en una risa incontenible. Duró solo un segundo, pero atrajo hacia él los ojos de ella. Los suyos le salieron al encuentro, pero no lo bastante como para ayudarle a entenderla, a no ser que fuera un paso hacia ello el sentirse seguro en ese momento de que el libro quemado, por el modo como ella aludió a él, era una de las mejores cosas de su marido. ¿Un libro malo?
repitió su interlocutor. No me gustó. Él fue a la iglesia porque fue la hija de usted, continuó hacia el general Francoeur. Creo que es mi deber llamarle la atención sobre su actitud hacia su hija. Bueno, si a usted no le importa, a mí no me importa, se rió el general. Il s'attachait à ses pas, pero no me extraña, es tan encantadora. Espero que ella no le haga quemar libros, se atrevió a exclamar Paul Aubert. Vendría más a cuento que le hiciera escribir unos pocos, dijo la señora St. George. Lleva un año de una indolencia. Nuestro joven miró pasmado. Le impresionó la fraseología de la señora. Su escribir unos pocos le pareció casi tan bueno como su eso es todo. Como esposa de un artista excepcional, ¿no sabía lo que era producir una sola obra de arte perfecta? ¿Cómo se imaginaba ella que se producían? Su convicción personal era que, por admirablemente que escribiera Henry St. George, había escrito demasiado en los últimos 10 años y especialmente en los últimos 5, y hubo un momento en que sintió la tentación de manifestarlo a todos. Pero antes de que hablara, se produjo una distracción por el regreso de los invitados ausentes. Ellos llegaron, vagando dispersos, había 8 o 10 de ellos, y el círculo bajo los árboles se volvió a organizar según tomaron lugar en él. Lo hicieron mucho mayor, de modo que Paul Aubert pudo notar, siempre estaba notando ese tipo de cosas, se dijo, que si el grupo ya había sido interesante de observar, ahora lo resultaría mucho más. Tendió la mano a su anfitriona, que le dio la bienvenida sin muchas palabras, con las maneras de una mujer capaz de confiar en que él entendería, dándose cuenta de que, de cualquier manera, una ocasión tan grata hablaría por sí misma. No le ofreció especiales facilidades, sentándole a su lado, y cuando todos volvieron a acomodarse, él siguió encontrándose junto al general Francoeur, con una señora desconocida al otro lado. Esa es mi hija, la de enfrente, le dijo el general sin perder tiempo. Aubert vio una chica alta, con magnífico pelo rojo, con un vestido de un bonito color verde gris y de una floja textura sedeña en que se había evitado todo efecto moderno. Por tanto, no se sabe cómo, tenía el sello de algo de última hora, de modo que Aubert percibió que era, de modo sobresaliente, una señorita contemporánea. Es muy guapa, repitió mirándola. Había algo noble en su cabeza y parecía animosa y fuerte. Su padre la observó con complacencia y luego dijo: parece demasiado acalorada, es su manera de andar, pero enseguida estará bien. Entonces la haré venir acá a hablar con usted. Lamentaría darle esa molestia. Si usted me lleva al otro lado, murmuró el joven. Mi querido señor, ¿se imagina que yo me muevo así como así? No lo digo por usted, sino por Marian, añadió el general. Yo sí que me movería por ella enseguida, replicó Aubert, tras lo cual siguió. ¿Tendrá la bondad de decirme cuál de estos caballeros es Henry St. George? El que habla con mi chica. Caramba, sí que la ha tomado con ella. Se marchan a dar otro paseo. Ah, ¿es ese realmente? El joven sintió cierta sorpresa, pues el personaje que tenía delante contradecía una idea previa que había sido vaga, solo hasta compararse con la realidad. Tan pronto como ocurrió esto, la imagen mental, retirándose con un suspiro, se hizo lo suficientemente sustancial como para sufrir un ligero agravio. Aubert, que había pasado una parte considerable de su vida en países extranjeros, ahora, pero no por primera vez, se hizo la reflexión de que mientras que en esos países casi siempre había reconocido al artista y al hombre de letras por su tipo personal, por la modelación de su rostro, por el carácter de su cabeza, la expresión de su figura y aún las indicaciones de su modo de vestir, en Inglaterra esa identificación era muy poco posible, como algo dado por supuesto gracias a la mayor conformidad, a la costumbre de ocultar la profesión en vez de proclamarla, y la difusión general del aire de caballero. El caballero no comprometido con ningún conjunto determinado de ideas. Más de una vez, al volver a su país, se había dicho en referencia a la gente que encontraba en sociedad: uno les ve por ahí y uno incluso habla con ellos, pero para averiguar qué es lo que hacen uno tendría realmente que ser un detective. Respecto a varios individuos cuya obra no era capaz de admirar, quizás sin razón, se encontró añadiendo: no me extraña que la oculten, es tan mala. Observó que, más a menudo que en Francia y en Alemania, el artista parecía un caballero, esto es, inglés, mientras que se daba cuenta de que los caballeros, salvo por unas pocas excepciones, no parecían artistas. St. George no era una de esas excepciones. Esa circunstancia la captó de modo definido antes que el gran hombre volviera la espalda para dar un paseo con la señorita Francoeur.
Ciertamente tenía mejor aspecto que ningún hombre de letras extranjero, bellamente correcto, con su sombrero alto, negro y su exquisito jaquet. De todos modos, no se sabía por qué esas mismas prendas no le habrían importado tanto en un día de entre semana. Resultaban desconcertantes para Paul Aubert, que olvidó por un momento que el principal de su profesión no iba mejor vestido que él mismo. Él había captado un atisbo de un rostro correcto, de color fresco, un bigote pardo y unos ojos sin duda nunca visitados por un hermoso frenesí, y se prometió estudiarlo en la primera ocasión. Su opinión provisional fue que Saint George parecía un agente de bolsa con suerte, un caballero que todas las mañanas se dirigía hacia el este desde una higiénica colonia suburbana, conduciendo un elegante cochecito. Eso se llevó por delante la impresión ya obtenida de su mujer. La mirada de Paul Aubert, al cabo de un momento, volvió a dirigirse a esa señora y vio que la de ella había seguido a su marido mientras se marchaba con la señora Francoeur. Aubert se permitió preguntarse un poco si estaba celosa de que otra mujer se la llevara. Entonces le pareció observar que la señora Saint George no centelleaba hacia la indiferente doncella. Sus ojos se posaban solo en su marido y con inconfundible serenidad. Así es como ella deseaba que fuera él. Le gustaba su uniforme convencional. Aubert sintió un gran deseo de saber más sobre el libro que ella le había inducido a destruir. 2. Cuando salieron de almorzar, el general Francoeur se apoderó de Paul Aubert y exclamó: «Oiga, quiero que conozca a mi chica». Como si le acabara de ocurrir la idea y no hubiese hablado de eso antes, con la otra mano tomó posesión de la joven y dijo: «Tú lo sabes todo sobre él. Te he visto con sus libros. Ella lo lee todo, todo», añadió hacia el joven. La chica sonrió y luego rió hacia su padre. El general se marchó y su hija dijo: «¿No es delicioso, papá?». «Sí que lo es, señorita Francoeur. Como si yo le leyera a usted porque lo leo todo». «Ah, no me refiero a que diga eso», dijo Paul Aubert. «Me cayó bien desde el momento en que habló conmigo. Luego me prometió este privilegio». «No es por usted por quien lo entiende así, sino por mí. Si se lisonjea a usted creyendo que él piense en algo de este mundo que no sea yo, está usted equivocado. Me presenta a todo el mundo. Me cree insaciable». «Habla usted como él», dijo Paul Aubert riendo. «Ah, pero a veces quiero», replicó la muchacha ruborizándose. «Yo no lo leo todo, leo muy poco, pero lo he leído usted». «¿Y si fuéramos a la galería?», dijo Paul Aubert. Le gustaba mucho, no tanto por su última observación, aunque desde luego no le era desagradable, cuanto porque, sentada enfrente de él en el almuerzo, le había dado media hora la impresión de su bello rostro. Algo más había recibido él con eso, una sensación de generosidad, de un entusiasmo que, a diferencia de muchos entusiasmos, no era todo maneras. Eso no se echó a perder con la circunstancia de que la comida la había vuelto a poner en contacto cercano con Henry St. George. Sentado éste junto a ella, también estaba enfrente de nuestro joven, quien pudo observar que multiplicaba esas atenciones que su mujer le había hecho notar al general. Paul Aubert había observado además que esa señora no la alteraban en lo más mínimo esas demostraciones y que daba plena muestra de un espíritu sin nubes. Ella tenía a Lord Marsham a un lado y al otro al dotado señor Mulinar, director del nuevo periódico de la tarde, vivaz y de alta clase, que se esperaba que satisfaciera la necesidad, sentida en círculos cada vez mayores, de que el conservadurismo se hiciera divertido, sin convencerse, cuando los de otro color político le aseguraban que ya era bastante divertido. Al cabo de una hora pasada en compañía de ella, Paul Aubert la consideraba aún más bonita de lo que le había parecido al principio, y si sus profanas alusiones al trabajo de su marido no hubieran seguido resonando en sus oídos, le habría gustado, en la medida en que cabía hablar de eso en relación con una mujer con la que todavía no había hablado y con quien probablemente no hablaría nunca si dependía de ella. Las mujeres bonitas eran evidentemente necesarias para Henry St. George, y por el momento la señorita Francoeur era la más indispensable. Si Aubert se había prometido echarle una mejor ojeada, la oportunidad era ahora la mejor y traía consecuencias que el joven pensaba que eran importantes. Ya veía algo más en su cara que le parecía aún mejor por no contar su entera historia en los 3 primeros minutos. Esa historia iba saliendo fuera conforme uno leía, en pequeñas entregas. Era excusable que las comparaciones mentales de Aubert fueran algo profesionales, y el texto era de un estilo considerablemente enredado.
un lenguaje nada fácil de traducir a simple vista. Había matices de significado en él y una vaga perspectiva de historia que se echaba atrás conforme uno avanzaba. En dos cosas se había fijado especialmente Paul Aubert. La primera de ellas era que le gustaba más el rostro del ilustre novelista cuando estaba en reposo que cuando sonreía. La sonrisa le desagradaba, todo lo que podía desagradarle a algo de tal origen, mientras que la cara en reposo tenía un encanto que aumentaba en proporción a cómo se iba quedando completamente en calma. El cambio a la expresión de alegría provocaba por parte de Aubert una protesta íntima, que parecía la de una persona sentada ante el crepúsculo y disfrutándolo, cuando traen la lámpara demasiado pronto. Su segunda reflexión era que, aunque en general le desagradaba ver a un hombre de esa edad usando de sus artes para hacerse agradable a una chica bonita, en este caso no le impresionaba la fealdad de la cosa, lo cual parecía probar que Saint George tenía mano ligera o el aire de ser más joven de lo que era, o, si no, que la señorita Francoeur mostraba no tener conciencia por su parte de ninguna anomalía. Aubert entró con ella a la galería y pasearon hasta su extremo, mirando los cuadros, las vitrinas y la encantadora perspectiva, semejante a la misma galería en su larga claridad, con grandes divanes y viejas butacas, como horas de descanso. Un sitio así tenía el mérito adicional de dar mucho que hablar a las personas que entraban en él. La señorita Francoeur se sentó con Paul Aubert en un sofá floreado, cuyos almohadones, muy numerosos, eran tensos cubos antiguos de muchos tamaños, y finalmente dijo: «Me alegro tanto de tener oportunidad de darle las gracias». «¿De darme las gracias?» «Me gustó tanto su libro. Creo que es espléndido». Ella estaba allí sentada sonriéndole, y él nunca se preguntó a qué libro se refería, pues después de todo había escrito 3 o 4. Eso parecía un detalle vulgar, y ni siquiera se sintió satisfecho por la idea del placer que ella le decía que le había dado. Su bella cara luminosa se lo decía. El sentimiento a que ella apelaba, o en todo caso el sentimiento que provocaba, era algo más amplio, algo que tenía poco que ver con ningún acelerado latir de su propia vanidad. Era admiración en respuesta a la vida que ella encarnaba, la joven pureza y riqueza de algo que parecía implicar que el verdadero éxito era asemejarte a eso, a vivir, a florecer, a ofrecer la perfección de un hermoso tipo, no a forjar fantasías entre dolores de cabeza, con la espalda inclinada sobre una mesa manchada de tinta. Mientras sus ojos grises se posaban en él, los separaba un espacio más bien ancho, y la partición de su pelo de matizado color, tan espeso que se atrevía a ser suave, trazaba un libre arco sobre ellos. Él casi se sintió avergonzado del ejercicio de la pluma que ella se inclinaba en ese momento a elogiar. Se daba cuenta de que habría preferido gustarle a ella de alguna otra manera. Las líneas de su rostro eran las de una mujer adulta, pero había algo infantil en su tez y en la dulzura de su boca. Sobre todo era natural. Eso ahora era indudable, más natural de lo que había supuesto al principio, quizás a causa de su estética vestimenta, que era convencionalmente anticonvencional, sugiriendo una espontaneidad tortuosa. Él había temido ese tipo de cosas en otros casos, y sus temores se habían visto justificados. Aunque era un artista hasta la esencia, la moderna ninfa reaccionaria, con las zarzas del bosque prendidas en sus pliegues y un aire como si los sátiros hubieran jugueteado con su pelo, tendía a ponerle incómodo. La señorita Francoeur era realmente más sincera que su atuendo, y la mejor prueba era que supusiera que tales ropas iban bien a su carácter liberal. Iba vestida como una pesimista, pero Aubert estaba seguro de que le gustaba el sabor de la vida. Le dio las gracias por su valoración, dándose cuenta al mismo tiempo de que no parecía agradecérselo bastante y que ella le podría considerar ingrato. Temía que ella le pidiera que le explicara algo de lo que había escrito, y siempre se echaba atrás ante eso, quizás con demasiada timidez, pues a sus propios oídos la explicación de una obra de arte sonaba presuntuosa. Pero ella le gustaba tanto que sentía confianza de ser capaz, a la larga, de mostrarle que no era groseramente evasivo. Además, resultaba muy seguro que ella no se ofendía fácilmente, no era irritable. Se podía confiar en que esperaría. Así, cuando él le dijo: «Ah, no me hable de nada de lo que he hecho aquí. Hay otro hombre en esta casa que es la realidad». Cuando lanzó esta breve y sincera protesta fue con la impresión de que ella no vería en esas palabras ni una falsa humildad, ni la ingratitud de un hombre de éxito aburrido de elogios. «¿Se refiere usted al señor St. George?»
¿No es delicioso? Polover la miró un momento. En sus ojos había una especie de luz auroral. Ah, no le conozco, solo le admiro a distancia. Ah, tiene que conocerle. Él tiene muchos deseos de hablar con usted, replicó la señorita Francoeur, que evidentemente tenía la costumbre de decir las cosas por rápido cálculo que darían gusto a la gente. Aubert adivinó que ella siempre calculaba que todo era sencillo entre los demás. No habría supuesto que supiera nada de mí, dijo Paul, sonriendo. Pues sí, todo. Y si no fuera así, yo podría contárselo. ¿Contárselo todo? Habla usted igual que la gente de su libro, exclamó la chica. Entonces todos deben hablar igual. Bueno, debe ser difícil. El señor Saint George me dice que lo es, terriblemente. Yo he intentado y lo he encontrado así. He tratado de escribir una novela. El señor Saint George no debería desanimarla. Usted lo hace mucho más cuando toma esa expresión. Bueno, después de todo, ¿por qué tratar de ser artista? Siguió el joven. Es una cosa tan pobre, tan pobre. No sé qué quiere decir, dijo Manin Fancourt con cara seria. Quiero decir, comparado con ser una persona de acción, con vivir sus obras. Pero, ¿qué es el arte sino una vida, si es real? Preguntó la chica. Creo que es la única. Todo lo demás es tan torpe. Oliver se rió y ella siguió. Es tan interesante conocer a tanta gente célebre. Eso diría yo, pero seguro que no es nuevo para usted. Bueno, nunca he visto a nadie así. A nadie. Siempre viviendo en Asia. Pero, ¿no pulula Asia de personajes? ¿No han administrado ustedes provincias en la India y han tenido rajás cautivos y príncipes tributarios encadenados en su coche? Yo estaba con mi padre, después que dejé el colegio para ir allí. Era delicioso estar con él. Estábamos juntos y solos en el mundo, él y yo, pero no había nadie de la sociedad que más me gusta. No se oía hablar nunca de un cuadro, nunca de un libro, excepto malos. ¿Nunca un cuadro? Bueno, ¿no era toda la vida un cuadro? La señorita Fancourt miró el delicioso lugar donde estaban sentados. Nada comparable con esto. Yo adoro Inglaterra, exclamó. Ah, desde luego, que no niego que todavía debemos hacer algo con ella. No la han tocado, realmente, dijo la chica. ¿Ha dicho eso Saint George? Había una ligera y, a su parecer, venial intención irónica en esa pregunta que, sin embargo, la chica recibió muy sencillamente, sin observar la insinuación. Sí, dice que no la han tocado. No la han tocado, relativamente, respondió con seriedad. Es tan interesante hablando de eso. Escucharle le hace a una desear hacer algo. A mí me haría desearlo, dijo Polover, sintiendo fuertemente en el instante la sugerencia de lo que ella decía y de la emoción con que lo decía, y qué incentivo podría ser tal discurso en los labios de Saint George. Ah, usted, como si usted no lo hubiera deseado. Me gustaría oírles hablar juntos, añadió la chica ardientemente. Es muy amable por su parte, pero a él le gustaría todo a su manera. Yo estoy postrado ante él. Marianne Francoeur se puso seria un momento. ¿Cree entonces que es tan perfecto? Nada de eso. Algunos de sus libros recientes me parecen terriblemente extraños. Sí, sí, él lo sabe. Flaubert miró pasmado. ¿Que a mí me parecen terriblemente extraños? Bueno, sí, o por lo menos que no son los que debieran ser. Me dijo que no los estimaba. Me ha dicho unas cosas tan maravillosas. Es tan interesante. Polover quedó algo trastornado al saber que el hermoso genio de que hablaban se había visto reducido a una confesión tan explícita y que, en su desgracia, se la había hecho a la primera recién llegada, pues aunque la señorita Francoeur era encantadora, ¿qué era, al fin y al cabo, sino una chica inmadura encontrada en una casa en el campo? Pero precisamente eso era parte del sentimiento que él mismo acababa de expresar. Él se inclinaría completamente ante el pobre gran hombre en pecado, no porque no se diera cuenta claramente de su situación, sino en conjunto porque sí se daba. Su consideración estaba compuesta a medias de ternura por superficialidades que estaba seguro de que Saint George juzgaba íntimamente con suprema severidad y que denotaban algún trágico secreto intelectual. Tendría sus razones para su psicología a fleur de peu, y esas razones podrían ser solamente crueles,
tales que podrían hacerle aún más querido a los que ya le querían. Usted provoca mi envidia. Yo le juzgo, discrimino, pero le quiero, dijo Aubert un momento después, y el verle por primera vez de este modo es un gran acontecimiento para mí. ¡Qué importante! ¡Qué magnífico! Exclamó la chica. ¡Qué delicioso reunirles a ustedes! El que lo haga usted, eso lo hace perfecto, respondió Aubert. Él tiene tantas ganas como usted, siguió la señorita Francoeur, pero es tan raro que no se hayan conocido. No es tan raro como parece. Yo he estado tanto tiempo fuera de Inglaterra, en ausencias repetidas durante todos estos últimos años. Y sin embargo, usted escribe sobre ella tan bien como si estuviera siempre aquí. Quizás es precisamente el estar lejos. En todo caso, los mejores trozos, sospecho, son los hechos en sitios terribles en el extranjero. ¿Y por qué eran terribles? Porque eran los sitios de curación, donde mi pobre madre se iba muriendo. ¿Su pobre madre? Murmuró la chica bondadosamente. Íbamos de sitio en sitio para ayudar a que mejorara, pero nunca mejoró. A la mortal Riviera, la odio. A lo alto de los Alpes, a Argel y muy lejos. Un espantoso viaje a Colorado. ¿Y no está mejor? Murió hace un año. ¿De veras? Igual que la mía, solo que de eso hace mucho. Algún día tiene que contarme de su madre, añadió. Aubert la miró un momento. Qué cosas tan apropiadas, dice usted. Si se las dice a Saint George, no me extraña que esté esclavizado. No sé qué quiere decir. No hace discursos ni declaraciones en absoluto. No es nada ridículo. Me temo que considere que yo lo soy. No, no, contestó la chica un tanto lacónica. Él lo entiende todo. Aubert estuvo a punto de decir, y yo no, ¿verdad? Pero esas palabras antes de hablar se cambiaron en otras ligeramente menos triviales. ¿Cree usted que él entiende a su mujer? La señorita Francoeur no contestó directamente la pregunta, pero tras de vacilar un momento exclamó, ¿no es encantadora? Ni en lo más mínimo. Aquí viene él. Ahora tiene que conocerle, siguió la chica. Un grupito de visitantes se había reunido en el otro extremo de la galería y por un momento se había unido a ellos. Henry St. George, que entró vagando desde un cuarto del lado, se quedó junto a ellos un instante, al parecer sin entrar en conversación, sino tomando de una mesa una vieja miniatura y examinándola vagamente. Al cabo de un momento pareció darse cuenta de la señorita Francoeur y su acompañante, a lo lejos, con lo cual, dejando la miniatura, se acercó a ellos con el mismo aire de dilación, las manos en los bolsillos, mirando los cuadros a derecha e izquierda. La galería era tan larga que su recorrido llevó un poco de tiempo, especialmente porque hubo un momento en que se detuvo a admirar el bello Gainsborough. Él dice que ella ha sido quien le ha hecho, continuó la señorita Francoeur en voz algo baja. Ah, algunas veces él es muy oscuro, se rió Paul Aubert. ¿Oscuro? Repitió ella interrogativamente. Sus ojos se posaron en su otro amigo, y Paul no dejó de anotar que parecían irradiar grandes haces de suavidad. Viene a hablar con nosotros, exclamó ella, casi sin aliento. Había en su voz una especie de arrebato. Paul Aubert se sobresaltó. Válgame Dios. ¿Le quiere tanto como eso? ¿Está enamorada de él? Inquirió mentalmente. ¿No le dije que era sincero? Añadió ella hacia su acompañante. Es la sinceridad disimulada, respondió el joven mientras el tema de su observación se demoraba ante su Gainsborough. Se aproxima a nosotros con esquivez. ¿Quiere decir él que ella le salvó quemando aquel libro? ¿Aquel libro? ¿Qué libro le quemó? La chica volvió la cara rápidamente hacia él. ¿No se lo ha contado él entonces? Ni palabra. Entonces no se lo cuenta todo usted. Oliver había adivinado que la señora Francoeur suponía prácticamente que sí se lo contaba. El gran hombre ahora había reanudado su rumbo acercándose. Sin embargo, Aubert se arriesgó a la profana observación. Saint George, San Jorge y el dragón. Sugiere esa anécdota. La señorita Francoeur, sin embargo, no lo oyó. Sonreía a su amigo que se acercaba. Es sincero, sí, repitió. Sincero para usted. Sí. La chica exclamó francamente con alegría. Sé que quiere conocer al señor Aubert. Serán grandes amigos y para mí siempre será delicioso pensar que estaba aquí cuando ustedes se conocieron por primera vez y que yo tuve que ver algo con ello. Sus palabras iban arrastradas por una frescura de intención. Sin embargo, nuestro joven lo lamentó por Henry St. George, como lo lamentaba siempre que alguien era invitado públicamente a responder de un modo agradable.
Habría estado tan satisfecho de creer que un hombre a quien admiraba profundamente le daba a él alguna importancia, que estaba decidido a no jugar con tal suposición mientras fuera posible que resultara vana. En un solo atisbo a los ojos del perdonable maestro descubrió, teniendo el don de la adivinación que correspondía a su talento, que ese personaje estaba lleno de buena voluntad en general, pero no había leído ni una palabra de lo que él había escrito. Había en eso un alivio, una simplificación, queriéndole ya tanto por lo que había hecho. ¿Cómo podía quererle aún más por haber quedado impresionado por un joven prometedor? Se levantó, tratando de mostrar su comprensión, pero en ese mismo instante se encontró rodeado por el feliz arte personal de Saint George, unas maneras cuya esencia estaba en ahuyentar toda falsa posición. Todo ello ocurrió en un momento. Se dio cuenta de que ahora le conocía, de su apretón de manos y de la calidad misma de su mano, de su cara, vista más de cerca y por tanto mejor, de una concesión de seguridad fraternal en general, y en particular de la circunstancia de que él no le caía mal a Saint George, al menos todavía, porque se lo impusiera una chica encantadora, pero demasiado desbordada, ya suficientemente valiosa sin tales añadidos. En todo caso, no hubo irritación en la voz con que preguntó a la señorita Francoeur sobre cierto proyecto de un paseo de todo el grupo por el parque. Dijo algo a Aubert sobre una conversación. Tenemos que tener una tremenda conversación. Hay tantas cosas, ¿verdad? Pero Paul se dio cuenta de que esa idea, en el caso presente, no tendría efecto muy inmediato. De todos modos, se alegró muchísimo, incluso después que se arregló el asunto del paseo. Los tres pasaron entonces a la otra parte de la galería, donde se trató de ello con varios miembros del grupo, incluso cuando, al salir todos juntos, se encontró durante media hora en comunicación con la señora St. George. Su marido había tomado la delantera con la señorita Francoeur y esa pareja ya se había perdido de vista. Era el más hermoso vagabundeo para una tarde de verano. Un circuito de hierba de enorme extensión, siguiendo por dentro los límites del parque. El parque estaba completamente rodeado por su vieja tapia, toda moteada de colores, pero muy roja, que les acompañaba pintorescamente todo el camino a su izquierda. La señora St. George le indicó el sorprendente número de acres que quedaban así cercados, junto con otros numerosos datos sobre la propiedad y la familia y sus demás propiedades. No sabría encarecerle lo suficiente la importancia de que viera sus otras casas. Enumeró los nombres de estas y entonó en variaciones con la facilidad de la práctica, haciéndolos parecer una lista sin fin. Había recibido muy amablemente a Paul Aubert cuando se abrió paso hacia ella, contándole que acababa de conocer a su marido, y a él le pareció una mujercita tan despierta y acomodaticia que casi se avergonzó de su mot sobre ella a la señora Francoeur, aunque reflexionó que otras 100 personas en 100 ocasiones lo habrían hecho sin duda. En resumen, se sintió mejor de lo que esperaba con la señora St. George, pero eso no le impidió darse cuenta de repente de que ella estaba agotada de fatiga y que debía acompañarla de vuelta a la casa por el atajo más corto. No tenía ni la fuerza de un gatito, dijo ella, estaba terriblemente decaída, una situación que Aubert había estado demasiado preocupado para percibir, preocupado con un íntimo esfuerzo por averiguar en qué sentido ella podía considerar que era quien había hecho a su marido. Estaba llegando a entrever la respuesta cuando ella le advirtió que debía dejarle, aunque esa percepción era desde luego provisional. Mientras él estaba poniéndose a su disposición para el regreso, la situación sufrió un cambio. Lord Masham de repente apareció, volviendo hacia ellos y les alcanzó saliendo de los viveros. Aubert apenas habría podido decir cómo apareció, y la señora St. George había insistido en que quería que la dejaran sola y no dispersar el grupo. Un momento después se iba andando con Lord Masham. Paul Aubert volvió atrás y se reunió con Lady Watermouth, a quien acabó por mencionar que la señora St. George se había visto obligada a renunciar al intento de seguir adelante. No debía haber salido en absoluto, observó la señora, de bastante mal humor. ¿Tan inválida está? Muy mal, desde luego. Y su anfitriona añadió con severidad aún mayor, no debería venir a visitar a nadie. Él se preguntó qué se implicaba con eso y al fin dedujo que no era una opinión sobre la conducta de la señora, ni su carácter moral, solo manifestaba que su energía no estaba a la altura de sus aspiraciones. 3.
El salón de fumar de Summersoft estaba a escala con el resto del sitio. Esto es, era alto y luminoso, y cómodo, y decorado con tan refinadas tallas y molduras antiguas que parecía más bien un cenador para señoras sentadas a hacer labores en ajados cañamazos, que un parlamento de caballeros fumando cigarros fuertes. Los caballeros se reunieron allí con notable numerosidad en el anochecer del domingo, juntándose sobre todo en un extremo, frente a una de las frías y bellas chimeneas de mármol, cuya entabladura estaba adornada con un pequeño y delicado motivo italiano. Había otra en la pared de enfrente y, gracias a la suave noche de verano, no había fuego en ninguna de las dos, pero a un lado se ofrecía un núcleo de agregación con una mesa en el rincón de la chimenea, cargada de botellas, frascos para vino y vasos altos. Polobert era un fumador insincero, que soplaba en cigarrillos de vez en cuando por razones que no tenían nada que ver con el tabaco. Ese era especialmente el caso en la ocasión de que hablo. Su motivo era la perspectiva de una pequeña conversación directa con Henry St. George, la tremenda comunicación de que el gran hombre había tenido esperanzas unas horas antes no se había puesto en marcha todavía, y eso le entristecía considerablemente, pues el grupo tenía que salir, cada cual por su lado, inmediatamente después del desayuno del día siguiente. Sin embargo, tuvo la decepción de encontrar que, al parecer, el autor de Shadowmere no estaba dispuesto a prolongar su vigilia. No estaba entre los caballeros reunidos en el fumadero cuando entró Bert, ni fue uno de los que aparecieron en brillantes vestimentas en los 10 minutos siguientes. El joven aguardó un poco, preguntándose si había ido solo a ponerse algo extraordinario. Eso explicaría su tardanza, así como contribuiría aún más a la observación de Aubert sobre su tendencia a ser lo superficial que estuviera aprobado. Pero no llegó. Debía haberse estado revistiendo de algo más extraordinario de lo probable. Paul se rindió sintiéndose un poco ofendido, un poco herido por no habérselas arreglado para decirle ni 20 palabras. No estaba irritado, pero chupó su cigarrillo suspirando, con la sensación de haber perdido una ocasión preciosa. Se alejó, errabundo, con esa triste impresión, y pasó lentamente de cuarto en cuarto, mirando los viejos grabados de las paredes. En esa actitud, al fin, sintió una mano en el hombro y una voz en el oído. Está muy bien. Esperaba encontrarle. Bajé a propósito. Saint George estaba allí, sin cambiarse de traje y con una cara amigable, su cara más seria, a la que respondió Aubert con afán. Explicó que era solo por el maestro, la idea de una pequeña conversación, por lo que se había quedado en vela y que, al no encontrarle, estaba a punto de irse a acostar. Bueno, sabe, yo no fumo. Mi mujer no me deja, dijo Saint George, buscando un sitio donde sentarse. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tomemos ese sofá. ¿Quiere decir que le parece muy bien no fumar? No, no, que ella no me deje. Es muy bueno tener una mujer que le demuestre a uno de cuántas cosas puede prescindir. Uno no las encontraría jamás por sí mismo. No me permite tocar un cigarrillo. Tomaron posesión del sofá, que estaba a alguna distancia del grupo de fumadores, y Saint George continuó. ¿Usted tiene? ¿Quiere decir un cigarrillo? Ah, no, quiero decir mujer. No, y sin embargo renunciaría a mi cigarrillo por tenerla. Probablemente renunciaría mucho más que eso, dijo Saint George. Sin embargo, recibiría mucho a cambio. Hay mucho que decir a favor de las esposas, añadió, cruzando los brazos y las piernas extendidas. Rehusó absolutamente el tabaco y se quedó allí sentado, sin más. Polover dejó de fumar, movido por su cortesía, y al fin y al cabo quedaron libres de humo, ya que su sofá estaba en un rincón apartado. Habría sido un error, siguió Saint George, un gran error, separarse sin una pequeña charla. Pues lo sé todo de usted, dijo. Sé que usted es muy notable. Usted ha escrito un libro muy notable. ¿Y cómo lo sabe? Preguntó Aubert. Bueno, mi querido amigo, está en el aire, está en los periódicos, está en todas partes, replicó Saint George con la familiaridad inmediata de un confrère, un tono que a su compañero le pareció el roce mismo del laurel. Está en boca de todos los hombres y, lo que es mejor, de todas las mujeres. Y acabo de leer su libro. Acaba. ¿No lo había leído después de comer? Dijo Aubert. ¿Cómo lo sabe? Usted sabe cómo lo sé, respondió el joven riendo. Supongo que se lo dijo la señorita Francoeur. No, ciertamente. Más bien ella me llevó a suponer que sí lo había leído. Sí, eso es mucho más propio de ella.
no difunde un fulgor rosado sobre la vida. Pero, ¿no la creyó?, preguntó Saint George. No cuando usted llegó aquí. Fingí mal. Pero, sin esperar respuesta a esto, Saint George siguió. Debería usted creer siempre a una chica así, siempre. Algunas mujeres están hechas para que se las tome con concesiones y reservas, pero a ella hay que tomarla como es. Me gusta mucho, dijo Pullover. Algo en su tono de voz pareció producir por parte de su compañero una sensación momentánea de absurdo. Quizás fue el aire de deliberación que acompañó ese juicio. Saint George se echó a reír y replicó: «Es lo mejor que puede hacer usted con ella. Es una joven extraordinaria. Sin embargo, en realidad, confieso que no le había leído a usted después de comer». Entonces ya ve qué razón tenía en este caso especial en no creer a la señorita Francoeur. ¿Cómo que tenía razón? ¿Cómo voy a sentir si he perdido crédito con eso? ¿Quiere usted pasar exactamente por ser como ella le presenta? Ciertamente que no debe tener miedo de eso, dijo Paul. Ah, mi querido joven, no hablemos de pasar. Para gente como yo estoy pasando por algo, nada más que eso. Ella tiene algo mejor que hacer con su joven imaginación. ¿No es bonito eso? Que presentar de ningún modo a semejante animal fatigado, agotado, yermo. Saint George hablaba con una repentina tristeza que provocó una protesta por parte de Paul, pero antes de que la protesta pudiera ser pronunciada, siguió adelante, volviendo al logro de la novela de éste. No tenía idea de que usted fuera tan bueno. Se oyen tantas cosas, pero usted es sorprendentemente bueno. Voy a ser sorprendentemente mejor, dijo Hubert. Ya lo veo, y eso es lo que me atrae. No veo muchas otras cosas, mirando alrededor, que vayan a ser sorprendentemente mejores. Van a ser constantemente peores. Bien sabe Dios que yo lo he encontrado así. Yo no estoy muy entusiasmado, sabe, con lo que se ha intentado, con lo que se ha hecho, pero usted debe ser mejor. Usted debe mantenerlo en alto. Es muy difícil. Eso es lo endemoniado del asunto. Pero ya veo que usted puede. Será una gran deshonra si no lo hace así. Es muy interesante oírle hablar de usted mismo, pero no sé lo que quiere decir con sus alusiones a que usted haya bajado, observó Pullover con perdonable hipocresía. Ahora quería tanto a su compañero que por el momento había dejado de estarle claro que tuviera ninguna decadencia. No diga eso, replicó Saint George gravemente, con la cabeza apoyada en lo alto del respaldo del sofá y los ojos en el techo. Sabe usted perfectamente lo que quiero decir. No he leído 20 páginas de su libro sin ver que no lo puede remediar. Me hace sentirme muy desgraciado, murmuró Paul. Me alegro de eso, porque puede servirle como una especie de advertencia. Debe ser muy desagradable, especialmente para una mente joven y fresca, llena de fe, el espectáculo de un hombre destinado a cosas mejores, hundido en tal deshonra a mi edad. Saint George, en la misma actitud contemplativa, hablaba con suavidad, pero con deliberación y sin emoción perceptible. Su tono incluso sugería una lucidez impersonal que era cruel para él mismo, y que hizo a Paul ponerle la mano en el brazo en ademán de discutirle, pero él siguió, mientras sus ojos parecían recorrer las ingeniosidades del hermoso techo Adams. Míreme bien y aprenda de memoria mi lección, pues es una lección. Deje que produzca ese bien, por lo menos, que usted se estremezca con su compasiva impresión y que eso le ayude a mantenerse derecho en el futuro. No llegue a ser en su vejez lo que yo soy en la mía, la deprimente, deplorable ilustración de la adoración de falsos dioses. ¿Qué quiere decir con su vejez?, preguntó Paul Aubert. Esto me ha hecho viejo, pero me gusta su juventud. Aubert no respondió nada. Siguieron un rato en silencio. Oían a los demás hablar de la mayoría gubernamental. Luego preguntó Paul: ¿qué quiere decir con lo de dioses falsos? Los ídolos del mercado, el dinero, el lujo y el mundo. Colocar a los hijos y vestir a la mujer, todo lo que le lleva a uno al camino corto y fácil. Ah, las vilezas que le hacen hacer a uno. Pero sin duda uno tiene razón en querer colocar a sus hijos. Uno no tiene por qué tener ningún hijo, declaró Saint George plácidamente. Quiero decir, claro, si uno quiere hacer algo bueno. Pero no son una inspiración, un incentivo a la condenación, hablando artísticamente. Toca usted cosas muy profundas, cosas que me gustaría tratar con usted, dijo Paul Aubert,
Me gustaría oírle contar volúmenes enteros sobre usted mismo. Eso es una fiesta para mí. Claro que lo es, joven cruel, pero para mostrarle que todavía no soy incapaz, aún tan degradado como estoy, de un acto de fe, pondré mi vanidad en la hoguera para usted y la quemaré en cenizas. Tiene que venir a verme, tiene que venir a vernos. La señorita St. George es encantadora. No sé si ha tenido usted la oportunidad de hablar con ella. Le encantará verle. Le gustan las celebridades, sean incipientes o dominantes. Tiene que venir a cenar. Mi mujer le escribirá. ¿Dónde se le encuentra? Esta es mi pequeña dirección. Y Aubert sacó la cartera y extrajo una tarjeta. Sin embargo, pensándolo mejor, la retiró, haciendo notar que no quería molestar a su amigo en encargarse de ella, sino que iría a verle enseguida en Londres y la dejaría a la puerta si no obtenía entrada. Ah, probablemente no la obtendrá. Mi mujer siempre está fuera, o cuando no está fuera, está agotada por haber estado fuera. Tiene que venir a cenar, aunque eso tampoco servirá mucho porque mi mujer se empeña en grandes cenas. Tiene que venir a vernos en el campo. Ese será el mejor modo. Tenemos mucho sitio y no está mal. ¿Tiene usted una casa en el campo? Preguntó Paul con envidia. Ah, no como esta, pero tenemos una especie de sitio donde ir, a una hora de Euston. Esa es una de las razones. ¿Una de las razones? Por la que mis libros son tan malos. Tiene que decirme todas las demás, exclamó Paul riendo. St. George no replicó directamente a esto, solo preguntó de un modo un tanto brusco, ¿por qué no le había visto nunca? El tono de la pregunta era singularmente halagador para su nuevo camarada. Parecía implicar que ahora se daba cuenta de que se había perdido algo durante años. En parte supongo porque no había ninguna razón especial para que me viera. No he vivido en el mundo, en su mundo. He pasado muchos años fuera de Inglaterra, en diferentes sitios en el extranjero. Bueno, por favor, no lo haga más. Debe hacer Inglaterra. Hay mucho de ella. ¿Quiere decir que debo escribir sobre ella? Preguntó Paul, con una voz que tenía el acento del candor del niño que escucha. Claro que debe, y tremendamente bien. ¿Se fija? Eso rebaja un poco mi estimación por esa cosa suya, que está situada en el extranjero. Al demonio el extranjero. Quédese en casa y haga cosas aquí. Haga temas que podamos medir.